El hermano pastor, que es quien nos dará el mensaje del día de hoy, titulado Una comisión para los fieles. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedir que sea la voz del Señor la que hable en nuestros corazones. Padre, te damos las gracias por concedernos todas las bendiciones que hemos recibido. Mi Dios, ha sido bueno, Padre. Tenemos la gran convicción y la firme convicción, Señor, de que estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos leer a lo largo de tu palabra todas las promesas, todo lo que tú tienes para tu pueblo, y todo es bendición, Señor. Aún a pesar de los momentos difíciles, Padre, la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la victoria al levantarse y dejar vacío el sepulcro, son la certeza y la garantía que tenemos, porque en ti, Señor, está la victoria. Así que te rogamos ahora que hables a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. ¿Está prendido? El testimonio que tenía la gente en el momento de la resurrección solo estaba basado en lo que los creyentes habían visto, lo que era real para ellos. Habían visto a Jesús resucitado. Habían visto, hermanos, al Salvador después de haberlo visto en la cruz. Y sabe, hermanos, que esa fue la razón por la cual ninguno, fíjese bien en esto, ninguno de los seguidores de Jesús se retractó ante ninguna circunstancia. ¿Cuál? Que habían visto resucitado a Jesús. Que habían visto a Cristo resucitado. Y esto, hermanos, fue enseñado a la siguiente generación. ¿Sabes qué? Nosotros vimos a Jesucristo. Se levantó de los muertos. Y la siguiente generación también escuchó esta verdad. Jesucristo está vivo. Y de repente, hermanos, desde el inicio, el enemigo se opuso a esta verdad. Y le dijo, ¿verdad? Por ahí a los líderes religiosos, sobornando a los soldados, digan que sus discípulos robaron el cuerpo. Y hermanos, el Evangelio de Mateo nos dice que esa mentira se esparció y dice hasta hoy. Y ese hasta hoy creo que es hasta hoy. Porque muchos siguen sin creer que Jesucristo está vivo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que Jesucristo está vivo? ¿Ha sentido usted la presencia de Jesucristo en su corazón? Para usted Jesucristo es real. Es el Señor. ¿Sabe qué tiene entonces Jesús para sus seguidores? Una comisión específica. Solo para los que creen. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo no es para los cobardes. La historia demuestra precisamente que aquellos que vieron a Jesucristo resucitado no se retractaron pese a tormentos, pese a abandono, pese a lo que hubiera ocurrido. Porque no podían negar, decía el apóstol Pedro, lo que hemos visto y oído. No podemos decir que no es cierto. Hermanos, para una persona que conoce a Jesucristo, esta comisión tiene vigencia de todos los días. Una fe sincera requiere fidelidad. Y la fidelidad, mis hermanos, déjenme darle una mala noticia, siempre será probada. La fidelidad será fidelidad cuando usted y yo estemos a punto de ser infieles. Hasta ese momento usted se dará cuenta si es fiel o no a Jesús.
Aquí usted y yo venimos, cantamos, hermanos, y alabamos al Señor, pero allá afuera, donde el pecado va a llamar a su puerta, donde el pecado golpeará la puerta de su casa, de su corazón, para invitarlo a fallar, para invitarlo a quedarse callado. Usted y yo tenemos gente a nuestro alrededor, y fíjense bien, con depresión, con soledad, con problemas, con golpes, con infidelidad, con abuso, con soledad. Y ni usted ni yo le vamos a resolver el problema. Pero usted y yo, que somos cristianos, podemos llegar a su casa y decirle: Jesucristo es real. Jesucristo vive. ¿Conoces la historia de la cruz? Lo más seguro es que le digan sí. Pues fue por tu culpa. Ah, caray, eso no nos va a gustar, ¿verdad? Pero ahí es donde entra Cristo. Les he comentado esto que me pasó con uno de mis hijos. Cantábamos el himno en el Monte Calvario. Se convirtió en su himno favorito después de la explicación. Y en la primera estrofa dice: por salvar al más vil pecador. Y él me preguntó, detuvo el himno y me preguntó: papá, ¿y quién es el más vil pecador? Hermanos, lo volteé a ver a los ojos y le dije: tú eres ese vil pecador, hijo. Y entonces se puso a llorar. Y me dijo: entonces lo hizo por mí. Le dije: sí. Cerró sus ojos, oró y dijo: gracias, Señor, por amarme. De ahí, hermanos, se volvió su himno predilecto. Pero cuando nosotros, hermanos, podemos poner el mensaje de salvación en un corazón que no entiende la magnitud del amor de Dios, usted y yo estamos desafiando un entorno, hermanos, un mundo donde el nombre de Jesús les es ofensivo. Un mundo en el que vivimos, en el que la Biblia les es ofensiva. Un mundo que le aplaude al pecado. Un mundo que ensalza al hombre. Pero la pregunta aquí es: ¿qué va a pasar con los seguidores de Jesús? Y entonces viene, hermanos, lo que en la palabra de Dios tenemos para esta mañana. Número 1, versículos 16 al 18, dice así: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. ¿En qué consiste, hermanos? ¿Qué tenemos que aprender de esta comisión para los fieles? Prudencia y humildad. Prudencia y humildad. Hermanos, el Señor Jesús no le dice a sus seguidores de una forma bien bonita: si tú me sigues, todo lo que tú hagas brillará. A donde tú llegues te van a sonreír porque eres mi seguidor. Ahí en el trabajo te van a pedir que trabajes con ellos porque sigues a Jesús. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Jesús? Yo te envío como una oveja en medio de lobos. Hermanos, esto significa una cosa: que el mundo va a tratar de hacer que usted como cristiano sea quebrantado en su fe, en su testimonio. El diablo va a hacer su trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo entonces de los seguidores de Jesús? Seguir a Jesús. Tenemos en claro, hermanos, que la victoria, la cruz del Calvario, hermanos, hemos en esta semana analizado y visto todo lo que costó la salvación. Y fue un momento terrible para el cielo, el Padre viendo a su Hijo tratado como delincuente, como un reo peligroso, por usted y por mí. Ahora, el Señor nos está diciendo a nosotros: el mundo, la vida, la sociedad, el diablo, se van a parar frente a ti.
Y tú vas como una oveja caminando, siguiendo, pero enfrente de ti va a haber lobos rapaces. Así que entonces viene algo interesante. Guardaos, dice el versículo 17, de los hombres. ¿Qué van a hacer? Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. No le van a aplaudir. Por eso estamos hablando de que esto solo es para los fieles, hermanos. Aquel que viendo el problema, hermanos, viendo la dificultad, decide darle la espalda al Señor, no es digno del Señor. Dice aquí en el 16, sed pues, y aquí viene la actitud, prudentes como serpientes. Yo no sé si usted sea favoritista de los animalitos estos reptiles que la verdad sí dan miedo cuando uno los ve. O sea, no es algo, ay, mira una viborita de cascabel frente a mí. O sea, no he visto jamás a nadie decir eso, ¿verdad? O sea, siempre hasta nos quitamos. Pero ese animal, hermanos, aún cuando está en su descanso, siempre está pendiente. Siempre. Es de los animales, hermanos, que están hasta abajo, caminan sobre su vientre. Así que su mirada siempre está presta a todos, porque aun cuando él es un predador, él puede convertirse en presa. Así que el Señor Jesús dice desde abajo, con humildad, fíjate dónde estás, pero sé cuidadoso. Sé cuidadoso. Y después dice, y sencillo como palomas. De los animalitos a los que sí decimos, ay, qué bonita una paloma, ¿verdad? Tenemos un grupo en Facebook, ¿verdad? Cazadores de cielos. Y se ven tan bonito cuando de repente entre el paisaje pasa una, ahí, ¿cómo se dice? Parvada. Parvada de palomas, de pajas. Se ve bien bonito las aves, ¿verdad? Bien tiernos. Pues Jesús dice que eso te caracterice a ti también. La humildad que tiene un ave para moverse, para buscar su comida, la confianza, la seguridad, la tranquilidad que emana de esas. Es más, hasta el símbolo, el emblema de la paz, es una paloma. O sea, ¿sí se da cuenta a dónde nos está llevando el Señor Jesús? Tenemos que caminar en esa misma circunstancia. Pero ahora, hay un objetivo. El Señor Jesús dice, no, nada más, los van a azotar, los van a hacer feo, les van a hacer desplantes, dice, los van a llevar a juicios, ante gobernadores, ante reyes, los van a entregar a los concilios, en la sinagoga los van a azotar, pero hay una razón. Fíjese bien lo que dice el versículo 18 al final. ¿Para qué? Para testimonio. Hermanos, a Dios se le escapó y entonces yo estoy en un problema. Yo estoy en un problema porque Dios se descuidó por atender a mi hermano o a mi hermana y no. Hermanos, incluso aquí el Señor Jesús dice, esto que va a ocurrir, que no te va a gustar y que probablemente sea doloroso, ¿sabes para qué es? Para que termines hablando de mí. Para que tú te levantes y digas, Dios ha sido bueno. Hermanos, en la enfermedad, en la muerte, en la soledad, qué difícil es decir gloria a Dios. Pero algo que a mí me ha enseñado el Señor a través de su soberanía, aun cuando es doloroso, hermanos, se debe glorificar a Dios. Un momento para nosotros muy triste, que me decían mis hermanas, ¿verdad? Que no se puede sanar, fue cuando Dios llamó a su presencia a mi mamá. Me decía mi hermano mediano, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Para ese entonces nos estábamos aprendiendo el himno, adoremos a Dios. Y cuando me dieron la noticia de lo que estaba pasando, hermanos, aquí, me dijo mi hermano, ¿qué vamos a hacer, Gerson? Y a mi mente vino ese himno. Y yo sé que fue el Espíritu Santo. Adoremos a Dios, le dije. Adoremos a Dios. Y nos empezamos a limpiar las lágrimas, hermanos. Y en mi corazón, en mi voz, me subí a la azotea y me puse a cantar. Adoremos a Dios. Algo que el Señor me enseñó es que cuando confiamos en Él, aun cuando tengamos este tipo de dificultades que son dolorosas, hermanos, el objetivo será cumplido
porque Dios será glorificado. Serán llevados por causa mía, fíjese bien, no nada más porque les caes mal, por causa de mí, dice, por ser un auténtico cristiano. ¿Cuál es la causa de ser llevados a juicio aquí? ¿Eres cristiano? Sí, órale, a juicio. ¿Eres cristiano? No, yo no. Bueno, te quedas. Tú no tienes por qué pasar el juicio. Y entonces, ¿se acuerda del apóstol Pablo en el libro de Hechos? 4 juicios. Y cada que él tenía que decir algo, hermano, solo glorificaba a Dios. ¿Para qué entonces hay tanta? No se preocupe por eso. ¿Sabe? El Señor siempre será glorificado. El Señor va a usarnos, hermanos, y quiere que aprendamos a conducirnos con prudencia y humildad. Número 2, hermanos, dice el versículo 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Número 2, hermanos, fíjense qué grande es Dios, porque en esta comisión para los fieles somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Mire esto. En medio de lobos. Os entregarán a concilios. En sus sinagogas os azotarán. Serán llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí. Los van a entregar. Y dice el Señor, esta parte es la bonita. No os preocupéis. Está hablando más adelante de nuestra respuesta. Pero esto empieza con esto. No os preocupéis. Señor, pero ve en dónde estoy. No os preocupéis. No os preocupéis. Hermanos, y esta palabra, yo creo que Mateo estaba bien claro al decir, cuando se trata de decir de parte del Señor, de Él, diciéndonos, no te preocupes, significa una cosa. Yo tengo el control. Vamos a ser llevados los fieles, van a tener un momento complicado en un mundo, hermanos, quebrado. Sí, pero Jesús dice, no se preocupen. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a decir? Si la causa, hermanos, es que somos cristianos, ¿qué vamos a decir? Nuevamente le invito a meditar en lo que decía Pablo. Todas las veces que le pidieron en audiencias, a ver, da tu testimonio, da tu versión de por qué estás en este juicio. ¿Sabe qué decía Pablo? ¿Sí se acuerda? Iba yo de camino a Damasco cuando una luz me apareció y el Señor me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le dije quién eres, Señor, y ese Señor es el que hoy predico. Y esa es la causa por la que estoy aquí. ¿Cuál era la defensa de Pablo? Soy cristiano. Soy cristiano. ¿Le vamos a cortar el cuello, Pablo? Soy cristiano. Soy cristiano. No podemos, hermanos, separar esa parte donde dice, no os preocupéis de nuestro testimonio. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Dice, ¿por cómo o qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Y no está hablando el Señor de que, bueno, quédate callado, a ver qué te viene a la mente. No. Está hablando de una convicción de aquellos que creen y que tienen, hermanos, firme en su corazón, porque ni sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos va a dar de qué hablar? Él sabe, pero ¿qué argumento tenemos? Ya usted y yo conocemos qué tenemos que contestar. ¿Dónde? Levante la mano para que vean la respuesta. Allí. ¿Cómo voy a contestar si no conozco la palabra? El Espíritu Santo, autor de la Biblia, nos ha dado qué decir. Y está estrictamente prohibido decir, yo creo que. Está estrictamente prohibido en mi iglesia, dicen. Está estrictamente prohibido menos decir, mi pastor enseña. La respuesta es,
Escrito está, dice la Biblia. ¿Qué tengo que decir? Entonces, esta es la parte, a mí me llama mucho la atención, hermanos, como pastor, en algunos lugares me han invitado a predicar de manera imprevista para mí. De repente, ustedes saben, cuando voy de vacaciones me gusta visitar las iglesias donde Dios me ha dado un previo al que ahora tengo. Entonces llego a Puebla, llego a San Martín, llego a Teciutlán de repente, yo voy al culto, quiero ir al culto, ¿verdad? Pero los hermanos, vino el hermano Gerson, me dijo que predique el hermano. A mí no me gusta alterar el programa, ¿verdad? Pero a veces los hermanos levantan la mano, que pase a predicar el hermano. Y yo no llevo, no voy con la idea de que voy a predicar. Me llama la atención cuando algunos hermanos dicen, hermanos, es que no vengo preparado, ¿verdad? Para mí eso está prohibido. No voy a pararme a hablar de lo que yo sé. Voy a pararme a hablar de lo que está aquí. Y si yo no tengo ni siquiera mi tiempo devocional entre semana, pues naturalmente que no voy a estar preparado. Pero si usted tiene, hermano, su tiempo con Dios, a lo largo de la semana ha hablado con Dios, ha escuchado la voz de Dios. En el momento en que usted, hermano, tenga el deber de levantarse y de hablar de Cristo, no diga no estoy preparado. Y yo hablo, hermanos, de lo que me ha tocado en las iglesias. Pero usted trabaja secularmente y ahí en su trabajo va a haber alguien que necesite de Jesucristo. Oye, ¿tú qué hablas con Dios? No, no estoy preparado. Oye, tú que eres cristiano, ¿qué dice la Biblia? No, no estoy preparado. Tal vez no estemos en juicio, hermanos, pero sí se nos está demandando el testimonio acerca de Jesucristo. Así que no podemos como cristianos, hermanos, dejar pasar la oportunidad. Quizá mañana usted o esa persona no se vuelvan a encontrar aquí en la tierra. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es que estamos guiados por el Espíritu Santo. Y el detalle, hermanos, es que aprendamos a valorar, a apreciar cada oportunidad que se nos da. El mundo, hermanos, ha sido fracturado por el pecado. Pero los habitantes del mundo tienen la necesidad de escuchar el testimonio de Jesucristo. Tienen la necesidad de escuchar que Jesucristo vive. Y difícilmente ellos van a abrir una Biblia. Difícilmente muchos, ¿a cuántas personas no hemos invitado o ha invitado usted aquí a la iglesia? Y nada más por decir es una iglesia evangélica, pues ya sabemos que no van a venir. ¿Qué es lo más cercano al evangelio que van a tener ellos? A ustedes, a nosotros. Es lo más cercano. Y mire entonces que Dios es bueno con ellos, porque para eso fue llevado usted allí, para testimonio. Por eso hablamos de una comisión para los fieles. ¿Qué fue lo que hicieron las personas cuando vieron a Cristo resucitado? ¿Qué hicieron? Fueron y compartieron. Las mujeres llegaron y fueron al aposento alto. ¿Sabes qué, Pedro? Jesucristo ha resucitado. Los ángeles están dando testimonio de eso. Y Pedro fue y regresaron y comenzaron a esparcir la noticia. ¿Jesucristo es real para usted? ¿A quién se lo ha ido a decir? ¿Ya se cansó de decírselo a la gente? Tenemos una comisión, hermanos. ¿Qué voy a decirle a las personas si me preguntan? Lo que está aquí, no se quiebre la cabeza. Aquí está la verdad. En alguna ocasión salíamos a evangelizar, hermanos, allá en Puebla, en un lugar, ¿verdad? Vamos a esta colonia y nos pusimos por parejas y me llamó tanto la atención escuchar a una hermana que decía, que no haya nadie, Señor, que no haya nadie, que no haya nadie, que no haya nadie. Y cuando le pregunté por qué, hermana, es que no sé qué les voy a decir. No, me llamó la atención. Qué curioso, porque no tengo idea de qué decirle a las personas acerca de Jesús. Aquí es donde nosotros, hermanos, entra. ¿Conoce usted a Jesús? Aquí está para que conozca a Jesús.
¿Quiere saber usted acerca del Dios verdadero, viviente y que sostiene el universo? Aquí está. ¿Quiere saber del ministerio del Espíritu Santo entre los creyentes? Aquí está. ¿Quiere saber cómo ha sido derrotado el diablo desde el principio? Aquí está. ¿Quiere saber una buena noticia para usted? Aquí está en la Biblia. ¿Quiere usted ver la historia de por qué decimos que Jesucristo vive? Aquí está. Esta es la respuesta que el mundo necesita. Es la respuesta que los cristianos tenemos que conocer. Y número 3, hermanos, versículos 21 en adelante. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Fíjese esto, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero aunque pudiera parecer duro, hermanos, tenemos aquí una espera bendecida. Una espera bendecida. Esta es una convicción, hermanos, para el presente y para el futuro. La victoria de Jesús, hermanos, repercute en tiempo, espacio, historia y universo. Nadie puede igualar la obra del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que los que decimos creer en Jesucristo sostengamos nuestra fe, confiando, hermanos, en lo que Él dice. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que qué importante es para nosotros, hermanos, que esta comisión que está entregada para salir y dar testimonio, la recibamos con gozo, pero también con fidelidad. Ahora hay algo bien interesante, porque hasta habrá conflictos familiares. No nos vamos a escapar de eso. No nos vamos a escapar de eso. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermanos? Me encanta pensar en Isaías cuando él dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Porque el libro de los Salmos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. No existe el cristiano que esté abandonado. No existe cristiano que viva en soledad. No existe cristiano desamparado. Ahora, ¿hay problemas? Sí, ya vimos una listota bien grande. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a todo por seguir al Señor Jesús? Le puedo decir que Él sí estuvo dispuesto a todo por usted. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice el 22, seréis aborrecidos de todos, pero mire lo que sigue, por causa de mi nombre. Si usted ostenta el título de cristiano, viva como cristiano. Hágale saber al mundo entero que usted es seguidor de Jesucristo. Hágale saber al diablo que usted es peligroso, porque no cerrará su boca para dar testimonio de Jesucristo. No se trata, hermanos, de vivir amedrentados porque nos va a ir bien mal. Claro que no. Esto está hablando de una victoria increíble. Hermanos, ¿de qué manera el diablo puede notar que alguien es peligroso si no destaca con su testimonio cristiano? Entonces significa que el diablo sí se fija quién es cristiano y quién finge ser cristiano. Y entonces, hermanos, usted y yo podemos decir gloria a Dios. Porque si el diablo está interesado en mi vida, significa que notó algo que solamente Dios podía dar. En el libro de los Hechos, cuando los discípulos fueron arrestados y fueron azotados y los soltaron, dice el libro de Hechos que salieron gozosos
de haber sido dignos de ser azotados por el nombre de Jesucristo. Les dio gusto decir, el mundo no nos quiere por ser cristianos. No les dio tristeza, no se sintieron solos. Salieron agradecidos. ¿Por qué? Porque somos dignos de ser azotados por causa del nombre. Entonces, hermanos, para nosotros esto es tan grande y es un reto y es un desafío el poder comprender el peso glorioso que tiene la salvación. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y dice, si al padre de familia, ¿se acuerda que le llamaron a Jesús que por el nombre de Belcebú echabas demonios? Y Jesús, si a mí me están diciendo, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? Hermanos, pero no es que esto termine de una forma trágica. Obviamente tampoco dice, ¿verdad? Y fueron felices para siempre. Eso es un cuento de hadas. Pero la garantía que tenemos aquí, hermanos, está en todo lo que dice, hermanos. A partir del versículo 16, he aquí, yo os envío como. Hasta ahí nada más. Yo os envío. Y déjeme decirle que el Señor Jesús no va a enviar a nadie que no sea su discípulo. El Señor Jesús no va a enviar a nadie que no crea en Él. El Señor Jesús no va a enviar a todo esto a alguien que no sea genuinamente creyente. Y si usted y yo estamos pasando por alguna de la lista que tenemos aquí, hermano, gloria a Dios por usted. No se calle jamás de ir y confesar que Jesucristo vive. No se canse jamás de decirle a la gente, Jesucristo resucitó con poder y gloria. ¿Y sabe por qué? Por una razón más. Jesucristo viene pronto. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por concedernos el haber meditado en tu palabra en este culto también. Te rogamos, Señor, que podamos entender esta comisión que tú nos das. Queremos ser hallados fieles delante de ti. Ayúdanos, Señor. Guía nuestro camino de tal forma que nuestros ojos estén enfocados en tu palabra, nuestro corazón lleno de tu palabra, para que cuando sea necesario que hablemos, hablemos de tu palabra, Señor, y que nuestra vida pueda dar testimonio de que Jesucristo vive y que es nuestro Señor, y que además, Señor, tenemos la convicción y la esperanza de que regresarás con poder y gloria a buscar a tus seguidores. Así que, Señor, aquí está nuestra vida. Ayúdanos a entender que esta comisión es para nosotros también. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.